Más de 1000 personas entraron a un teatro esa noche creyendo que presenciarían un concierto histórico. Ninguna salió. No hubo incendio, no hubo explosiones, no hubo pánico inmediato. Lo que hubo fue silencio. Un silencio pesado, respetuoso, casi religioso, mientras la orquesta interpretaba la sinfonía más hermosa jamás escuchada en ese escenario. Lo más perturbador no fue la muerte de más de 1000 personas en una sola noche. Fue que nadie intentó escapar. Las puertas estaban abiertas, las salidas libres. Aún así, todos permanecieron sentados hasta el último acorde, hasta el último aliento. Si crees que esta es solo otra historia exagerada sobre el fantasma de la ópera, detente ahora, porque esta no es una historia sobre un asesino enmascarado, ni sobre trampas o venganza. Es una historia sobre control, sobre cómo la mente humana puede ser guiada sin darse cuenta, sobre el instante exacto en que la música deja de ser arte y se convierte en orden. La pregunta que nadie logró responder después de esa noche fue simple y aterradora. ¿Qué fue exactamente lo que escucharon para elegir morir sentados? Antes de continuar, es importante decir algo, no como una advertencia fría, sino como parte natural de la experiencia. La historia que estás a punto de escuchar es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento, inspirada en leyendas, en el terror psicológico y en el poder real que la música ejerce sobre la mente humana. Nada aquí necesita ser real para resultar perturbador, porque el miedo más eficaz no nace de lo que existe, sino de lo que podría existir. Esa noche, el teatro estaba completamente lleno. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, críticos musicales, autoridades y personas comunes. Todos atraídos por la promesa de un concierto único, anunciado como la última interpretación de una sinfonía perdida, atribuida al propio fantasma de la ópera. Una obra que, según los rumores, jamás debía ejecutarse frente a un público completo. Cuando las luces se apagaron y la orquesta inició los primeros compases, algo cambió en el ambiente. No fue inmediato, no fue visible, fue interno. Los pensamientos comenzaron a desacelerarse. El cuerpo se relajó demasiado. La atención se volvió absoluta. Cada nota parecía ocupar un lugar específico en la mente, como si hubiera sido escrita no solo para ser escuchada, sino para ser obedecida. Horas después, cuando el silencio finalmente cayó sobre el teatro, más de 1000 personas habían muerto en sus asientos, sin señales de lucha, sin intentos de escape, sin pánico en los rostros, solo expresiones tranquilas, como si hubieran aceptado algo que nadie más logró comprender. Mientras escuchas esta historia, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora mismo? Porque una vez que la música comienza, no todos logran salir del teatro. Nadie supo señalar el momento exacto en que el teatro dejó de ser un edificio y se convirtió en algo más. No ocurrió cuando se apagaron las luces, ni cuando la orquesta afinó los instrumentos, ni siquiera cuando el telón comenzó a elevarse lentamente. El cambio fue anterior, invisible, silencioso, y ocurrió dentro de la mente colectiva de las más de 1000 personas que tomaron asiento esa noche, convencidas de que asistirían a un simple concierto. El teatro era antiguo, imponente, construido en una época en la que la ópera no era solo entretenimiento, sino un ritual social. Sus paredes habían escuchado aplausos, gritos, discusiones, incluso llantos a lo largo de los años. Había sobrevivido a incendios, guerras y reformas, pero jamás había presenciado algo como lo que estaba a punto de ocurrir. Los boletos se agotaron en cuestión de horas. El rumor de que se interpretaría una sinfonía perdida, atribuida al fantasma de la ópera, se propagó con rapidez. Algunos decían que la obra había sido incompleta, otros que había sido prohibida. Nadie se ponía de acuerdo en los detalles, pero todos coincidían en algo: nunca debía ser ejecutada frente a un teatro lleno. Críticos musicales llegaron desde otros países. Investigadores del sonido ocuparon asientos discretos. Autoridades se acomodaron en los palcos más altos.
Personas comunes llenaron la platea, atraídas por la promesa de presenciar algo irrepetible. Nadie fue obligado a entrar. Nadie fue engañado. Todos eligieron estar allí. Ese fue el primer error. Cuando las luces comenzaron a atenuarse, el murmullo habitual del público se apagó con una obediencia casi automática. No hubo últimos comentarios ni risas nerviosas. El silencio descendió como una orden suave, natural, incuestionable. La orquesta inició el primer movimiento, y desde el primer acorde algo se sintió diferente. No era una melodía agresiva, no era oscura, era hermosa, peligrosamente hermosa. La música no entraba por los oídos como cualquier otra, se acomodaba en la mente. Cada nota parecía encontrar un lugar exacto dentro de los pensamientos de quienes la escuchaban. Las respiraciones comenzaron a sincronizarse. Los cuerpos se relajaron más de lo normal. Espaldas que se hundían en los asientos, mandíbulas que se aflojaban, párpados que pesaban. Algunos espectadores atribuyeron la sensación a la acústica del teatro. Otros pensaron que estaban frente a una obra maestra adelantada a su tiempo. Nadie pensó en levantarse. Nadie pensó en mirar las salidas. El teatro, con todas sus puertas abiertas, no ofrecía ninguna sensación de escape, porque la idea misma de escapar no existía. En uno de los palcos laterales, un antiguo director de orquesta intentó analizar la estructura musical. Reconoció repeticiones que no eran melódicas, sino emocionales. Subidas lentas de euforia controlada, seguidas de descensos prolongados hacia una calma profunda. La sinfonía parecía diseñada no solo para ser escuchada, sino para guiar estados mentales específicos. Aquello lo inquietó. Intentó inclinarse hacia adelante para observar mejor a los músicos. Su cuerpo tardó en responder. No fue parálisis, fue indiferencia. Su mente decidió que moverse no era importante. En la platea una mujer miró su reloj, no porque quisiera irse, sino porque tuvo la vaga sensación de que el tiempo se estaba comportando de manera extraña. Las agujas avanzaban, pero su percepción no acompañaba ese movimiento. Cada minuto se sentía igual al anterior. La música lo ocupaba todo. La sinfonía avanzaba en movimientos largos, hipnóticos. No había pausas claras. El público no sabía cuándo aplaudir. Por primera vez en un teatro lleno, nadie se atrevía a romper el silencio. No por miedo, sino por una certeza interna. Interrumpir la música parecía incorrecto, casi ofensivo. El fantasma de la ópera no apareció en escena. No descendió desde las alturas, ni habló desde la oscuridad. Su presencia no era física, estaba codificada en la música. Cada acorde llevaba consigo una intención que nadie había sido entrenado para reconocer conscientemente. A medida que el concierto avanzaba, algunos espectadores comenzaron a experimentar síntomas leves: mareo, pesadez en las extremidades, una calma tan profunda que rozaba el agotamiento. Ninguna de esas señales fue interpretada como una advertencia. Al contrario, muchos las confundieron con emoción artística intensa, el tipo de experiencia por la que se paga una entrada costosa. Las puertas del teatro seguían abiertas. Los acomodadores permanecían de pie, inmóviles, con la mirada fija hacia el escenario. Nadie les dio una orden, simplemente dejaron de pensar en moverse. En los palcos superiores, una pareja intercambió una mirada breve. No fue de alarma, fue de reconocimiento. Ambos sentían lo mismo. Algo estaba ocurriendo, pero no existía urgencia por definirlo. La música se encargaba de diluir cualquier pensamiento que intentara volverse claro. Ese era el verdadero mecanismo. La sinfonía no obligaba, sugería, no atacaba, guiaba. Cuanto más tiempo pasaba, menor era la capacidad del público para cuestionar lo que estaba sintiendo. El teatro se transformó en un sistema cerrado, no por muros ni cerraduras, sino por consenso mental. La pregunta que nadie se hizo, y que más tarde obsesionaría a los investigadores, era simple. Si las puertas estaban abiertas, si no había amenaza visible, ¿por qué nadie se levantó? La respuesta no estaba en el escenario, estaba dentro de cada espectador, en esa parte de la mente que aprende a obedecer cuando algo resulta demasiado bello como para ser resistido.
Cuando la sinfonía se acercó a su clímax, el silencio interno del público era absoluto. No había pensamientos intrusivos, no había recuerdos, no había miedo, solo atención, solo entrega. Y mientras la última nota comenzó a sostenerse en el aire, el teatro entero contuvo la respiración, sin saber que no volvería a exhalarla de la misma forma, porque aquella noche, el concierto no estaba destinado a terminar con aplausos, estaba destinado a cerrar algo dentro de cada persona sentada allí. Al principio, nadie notó que el concierto había superado la duración prevista, no porque el tiempo se hubiera detenido, sino porque dejó de tener significado. Los relojes seguían marcando las horas, pero la percepción colectiva había perdido la capacidad de medirlas. El concepto de antes y después comenzó a diluirse lentamente, absorbido por la continuidad hipnótica de la música. La orquesta continuaba tocando sin mostrar signos visibles de cansancio. Los músicos permanecían sentados con una postura impecable, los movimientos precisos, casi mecánicos. Sus expresiones eran neutras, como si la emoción hubiera sido cuidadosamente eliminada de sus rostros. No parecían interpretar la sinfonía, parecían ejecutar una instrucción. En la platea central, un hombre de mediana edad intentó cambiar de posición. Sintió una presión incómoda en la espalda y un leve entumecimiento en las piernas, señales claras de que llevaba demasiado tiempo inmóvil. El pensamiento de levantarse surgió brevemente, como una chispa débil, pero antes de que pudiera transformarse en intención, fue sofocado por una sensación extraña, casi reconfortante, que le indicó que no era necesario moverse, que permanecer sentado era lo correcto. Ese fue uno de los primeros momentos en que el cuerpo y la mente dejaron de trabajar juntos. En uno de los palcos laterales, una mujer comenzó a sentir una opresión suave en el pecho. No era dolor ni ansiedad, era peso, una presencia emocional sin nombre. Intentó respirar más profundamente, pero su respiración ya no respondía a una decisión consciente. Se adaptaba de forma automática al ritmo de la música. Cada inhalación coincidía con un compás largo, cada exhalación con una resolución armónica. Su cuerpo había comenzado a obedecer sin pedir permiso. La sinfonía avanzaba hacia movimientos más complejos. Las melodías se repetían con variaciones mínimas, casi imperceptibles. No era repetición musical, era insistencia psicológica, como un pensamiento obsesivo que regresa una y otra vez hasta que deja de ser cuestionado. El público no lo sabía, pero estaba siendo entrenado. En los pasillos laterales, los acomodadores permanecían de pie inmóviles, con la mirada fija hacia el escenario. Uno de ellos sintió un hormigueo intenso en las piernas. Su cuerpo pedía moverse. Su mente no respondió. El concepto de acción había sido reemplazado por una calma artificial que anulaba cualquier impulso. Las puertas del teatro seguían abiertas. Desde muchos asientos era posible ver claramente las salidas iluminadas. El mundo exterior seguía existiendo. Ruido lejano de la ciudad, aire fresco, movimiento. Nada impedía físicamente que alguien se levantara y se fuera. Aún así, esa posibilidad parecía distante, irrelevante, como una idea perteneciente a otra vida. Un crítico musical sentado cerca del escenario comenzó a notar algo profundamente inquietante. Reconoció patrones sonoros que no correspondían a ninguna estructura clásica. No eran errores ni improvisaciones, eran secuencias diseñadas con precisión. La música evitaba silencios reales. Siempre había una nota sostenida, una vibración mínima que impedía que la mente descansara por completo. No existía espacio para que un pensamiento independiente se formara. Intentó analizar la obra, descomponerla mentalmente. No pudo. Las ideas se deshacían antes de organizarse. La música no bloqueaba el razonamiento, lo volvía innecesario. Pensar comenzó a sentirse como un esfuerzo inútil. En la platea superior, una mujer cerró los ojos por un instante. No estaba cansada. Simplemente dejó de ver utilidad en mantenerlos abiertos. Al cerrarlos, no vio imágenes, sino sensaciones puras. Culpa sin origen, alivio sin causa,
una sumisión suave que no provocaba rechazo. Cuando volvió a abrir los ojos, no se preguntó qué había experimentado. La curiosidad había desaparecido. Ese fue otro síntoma. Con el paso de los movimientos, los cuerpos comenzaron a sincronizarse. Cabezas inclinadas en ángulos similares, manos apoyadas sobre los muslos con la misma tensión, mandíbulas relajadas de forma uniforme. El público ya no reaccionaba como individuos, sino como una sola entidad silenciosa. El fantasma de la ópera seguía sin aparecer. No hacía falta. Su presencia estaba codificada en la sinfonía. La obra no contaba una historia tradicional. No tenía un inicio claro ni un final definido. Era circular. Regresaba constantemente a un tema central que nunca se resolvía del todo, manteniendo a la mente en un estado permanente de expectativa. En uno de los palcos más altos, un hombre logró algo que nadie más había conseguido hasta ese momento. Intentó ponerse de pie. Sus músculos respondieron con lentitud, como si se movieran a través de un medio denso. Consiguió despegar la espalda del asiento apenas unos centímetros antes de sentir una oleada repentina de agotamiento mental. No físico, mental. La idea de permanecer de pie se volvió absurda, casi ridícula. Se dejó caer de nuevo en el asiento sin oponer resistencia. No sintió miedo, sintió vergüenza, como si hubiera roto una regla que siempre había estado ahí, aunque nadie se la hubiera explicado jamás. Ese instante selló algo dentro de él. La música descendió hacia tonos más graves. Las vibraciones se volvieron densas, envolventes. Algunos espectadores comenzaron a sentir una pérdida gradual de identidad. Recuerdos recientes se volvían borrosos. Pensamientos sobre el futuro dejaban de formarse. El pasado y el mañana perdían relevancia. Solo existía el ahora. Solo existía el sonido. En el escenario, los músicos ya no parecían personas. Eran extensiones de la sinfonía. Sus movimientos eran perfectos, repetitivos, inquietantemente sincronizados. Nadie tosía. Nadie se movía. Nadie rompía el hechizo colectivo. Si alguien hubiera entrado al teatro en ese momento, habría pensado que estaba presenciando a la audiencia perfecta. Un público atento, silencioso, devoto. Lo que no habría notado de inmediato era que, en ese silencio absoluto, algo esencial estaba siendo retirado lentamente de cada persona. La capacidad de decidir. Cuando el segundo gran clímax de la sinfonía se aproximó, una sensación compartida recorrió todo el teatro. No fue emoción, fue aceptación. Una comprensión muda de que resistirse ya no era una opción relevante, no porque fuera imposible, sino porque había dejado de tener sentido. Y mientras la música continuaba envolviéndolos uno a uno, los pensamientos individuales se diluían en una sola experiencia colectiva. El teatro ya no estaba lleno de personas, estaba lleno de oyentes. Nadie notó el momento exacto en que las primeras personas murieron. No hubo gritos, convulsiones, ni colapsos visibles. La muerte se deslizó entre los asientos con la misma suavidad que la música, discreta, casi respetuosa. Para un observador externo, si hubiera existido alguno, nada habría parecido fuera de lugar. El primer indicio fue una quietud demasiado perfecta. En la fila central de la platea, un hombre dejó de respirar. No fue un acto brusco. Su pecho simplemente dejó de elevarse. El corazón, exhausto tras horas de obediencia química y emocional, redujo el ritmo hasta detenerse. Su rostro permaneció sereno, con una expresión que no sugería dolor ni miedo. Parecía alguien profundamente concentrado en la música, incluso después de muerto. Nadie a su alrededor lo notó. La sinfonía había alcanzado una fase distinta. Las notas se sostenían durante periodos anormalmente largos, generando vibraciones graves que recorrían el cuerpo como ondas internas. No era solo sonido, era presión. El aire mismo parecía vibrar dentro del teatro, estimulando el sistema nervioso de los oyentes de forma constante, ininterrumpida. En los palcos superiores, una mujer sintió cómo su visión se estrechaba lentamente. Los bordes del escenario se oscurecieron, como si el mundo se cerrara sobre un punto central.
No interpretó la sensación como peligro, al contrario, la recibió con alivio. Pensar requería un esfuerzo que ya no estaba dispuesta a hacer. Ese fue el segundo mecanismo. La música no solo controlaba la atención, reducía la necesidad de sobrevivir. Los cuerpos comenzaron a ceder uno a uno, no todos al mismo tiempo, no de forma evidente. Un fallo respiratorio aquí, un colapso cardíaco allá. El público seguía inmóvil, y esa inmovilidad ocultaba la muerte con eficacia. Una persona muerta sentada parecía idéntica a una viva, absorta en la obra. En uno de los pasillos laterales, un acomodador sintió cómo sus rodillas se doblaban levemente. El cuerpo finalmente había superado la mente. Cayó al suelo con cuidado, como si se recostara. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el escenario. Murió convencido de que no debía apartar la mirada. Las puertas seguían abiertas. Ese detalle se volvería insoportable después. En la orquesta, uno de los violinistas notó algo extraño. Sus dedos continuaban moviéndose con precisión, pero ya no sentía las cuerdas bajo la piel. No había dolor, no había frío, solo ausencia. La música seguía fluyendo a través de él, no desde él. Entendió con una claridad repentina y aterradora que la sinfonía no necesitaba a los músicos. Los estaba usando mientras aún resultaban funcionales. El fantasma de la ópera seguía sin aparecer, no porque estuviera escondido, sino porque no era necesario que existiera físicamente. La obra había sido diseñada para funcionar sola. En la platea inferior, una mujer inclinó la cabeza hacia un lado. El gesto parecía cómodo, casi elegante. Su cuello no resistió la posición prolongada. La circulación se redujo lentamente hasta apagarse. Murió sin modificar su postura. A su alrededor, nadie reaccionó. La sinfonía alcanzó entonces un punto crítico. Las frecuencias graves se intensificaron, creando una resonancia interna que afectaba directamente al ritmo cardíaco del público. Los latidos comenzaron a sincronizarse con la música. Al principio eso generó una sensación placentera, como si el cuerpo finalmente hubiera encontrado un orden perfecto. Pero ese orden no estaba diseñado para sostener la vida por mucho tiempo. Cuando la música redujo el tempo, los corazones obedecieron. Ese fue el tercer mecanismo. El teatro entero respiraba al ritmo de la sinfonía, y cuando la música se volvió más lenta, también lo hizo la respiración colectiva. Inhalaciones largas, exhalaciones incompletas. El oxígeno comenzó a escasear dentro de los cuerpos sin que nadie luchara por él. Un médico, sentado en uno de los palcos, intentó razonar. Reconoció los signos de hipoxia. Supo, en teoría, que debía actuar, levantarse, gritar, forzar movimiento. Pero el conocimiento no generó acción. La música anuló la urgencia. El instinto de supervivencia fue suavemente desactivado, como un interruptor que se apaga sin ruido. La muerte continuó expandiéndose, ordenada, casi metódica. A medida que los cuerpos dejaban de funcionar, la sinfonía parecía fortalecerse. Cada vida que se apagaba reducía la resistencia general del espacio. El teatro se volvía más silencioso, más receptivo. La obra se alimentaba de la ausencia. En el escenario, uno de los músicos finalmente se desplomó. El sonido de su instrumento al caer fue absorbido por la música, integrado como un error armonioso. Nadie se giró para mirarlo. La orquesta continuó tocando sin él, como si nunca hubiera estado allí. El público ya no era un público, era un campo de resonancia. Las muertes se acumularon sin alterar la estética del lugar. Filas completas permanecían inmóviles, cabezas erguidas, ojos abiertos o cerrados. El teatro parecía congelado en un instante eterno de contemplación. Desde fuera, alguien podría haber pensado que se trataba de una instalación artística. Desde dentro, ya no había nadie que pudiera pensar. Cuando la sinfonía entró en su último gran movimiento, más de la mitad del público estaba muerto. Los vivos no lo sabían. No tenían forma de saberlo. La música había eliminado la percepción de los otros. Solo existía la experiencia interna, cada vez más tenue, cada vez más distante. La pregunta que más tarde obsesionaría al mundo
volvió a surgir, ahora con un peso insoportable. ¿Por qué nadie salió? La respuesta comenzaba a ser evidente, porque para ese punto ya no quedaba nadie capaz de elegir. El teatro había cumplido su función y la música todavía no había terminado. Cuando la sinfonía alcanzó su último movimiento, el teatro ya no era un espacio lleno de personas, era un contenedor de cuerpos. Más de 1000 almas habían sido reducidas a una quietud perfecta, sentadas con una dignidad inquietante, como si todas hubieran llegado voluntariamente al mismo acuerdo silencioso. La música continuaba. Ese fue el detalle más perturbador. La orquesta había perdido a varios de sus integrantes. Algunos yacían desplomados sobre sus instrumentos, otros permanecían sentados, inmóviles, con los arcos suspendidos en el aire. Sin embargo, el sonido no se interrumpía. Las notas seguían fluyendo con una precisión imposible, como si el teatro mismo hubiera asumido el papel de intérprete. El fantasma de la ópera nunca apareció en escena, porque no era necesario. La sinfonía había sido concebida para prescindir de su creador. No era una obra para ser ejecutada por músicos, sino un mecanismo, un diseño acústico y psicológico capaz de convertir un espacio cerrado en una cámara de obediencia total. Cada frecuencia, cada repetición, cada silencio falso había sido calculado para reducir gradualmente la voluntad humana hasta anularla por completo. El secreto no era la música, el secreto era el público. Desde el primer anuncio del concierto, la obra había comenzado a funcionar. La expectativa, el misterio, el rumor de lo prohibido, todo había preparado a los asistentes para aceptar lo extraordinario sin cuestionarlo. Cuando tomaron asiento, ya estaban parcialmente dentro del mecanismo. Las muertes no fueron el objetivo inicial, fueron la consecuencia. En los últimos minutos, los pocos cuerpos que aún conservaban funciones vitales mínimas respiraban de forma irregular, sincronizados con un tempo que descendía cada vez más. El corazón humano, incapaz de sostener ese ritmo artificial, cedía sin resistencia. No hubo dolor, no hubo pánico. La sinfonía había eliminado incluso la percepción del final. Cuando la última nota comenzó a sostenerse en el aire, el teatro entero pareció inclinarse hacia adelante, como si escuchara algo más profundo que el sonido. Y entonces ocurrió el verdadero final. La música se detuvo. No hubo eco, no hubo reverberación, no hubo aplausos. El silencio que siguió no fue natural. Era un vacío absoluto, tan denso que parecía presionar los oídos. Durante varios segundos o minutos, nadie lo sabría jamás. Nada se movió. Más de 1000 cuerpos permanecieron sentados perfectamente quietos. Luego, uno a uno, comenzaron a caer. No como en una explosión de caos, sino como hojas secas desprendiéndose de un árbol. Cuerpos que habían permanecido erguidos perdieron su equilibrio final y se inclinaron lentamente. Algunos resbalaron de sus asientos, otros quedaron apoyados unos contra otros. El teatro dejó de parecer una audiencia y comenzó a revelar su verdadera condición: un campo de muertos. Horas después, cuando las autoridades finalmente entraron al teatro, no encontraron signos de lucha, no encontraron heridas visibles, no encontraron toxinas en el aire. Las puertas estaban abiertas, las salidas despejadas. Todo indicaba que nada había impedido físicamente que alguien escapara. Esa fue la parte que el mundo nunca pudo aceptar. Los informes médicos fueron inconclusos: fallas cardíacas múltiples, hipoxia, colapsos neurológicos, ninguna causa única, ningún patrón claro, solo una coincidencia imposible. Más de 1000 personas murieron en el mismo lugar, en el mismo lapso, sin intentar huir. Los expertos analizaron la partitura recuperada del escenario. Encontraron estructuras musicales complejas, repeticiones obsesivas, frecuencias inusuales. Algunos sugirieron que la sinfonía había provocado un estado colectivo de trance profundo. Otros hablaron de sugestión masiva. Ninguna explicación fue suficiente. La partitura fue clasificada. El teatro fue cerrado.
El caso fue archivado. Oficialmente el fantasma de la ópera nunca existió. Y sin embargo, años después, fragmentos de la sinfonía comenzaron a aparecer en lugares inesperados. No grabaciones completas, solo pasajes breves, notas aisladas, motivos recurrentes. Personas que los escuchaban describían sensaciones similares: calma excesiva, dificultad para tomar decisiones, una necesidad inexplicable de permanecer quietos. La música no mataba fuera del teatro, solo recordaba. El verdadero secreto, aquel que jamás fue revelado públicamente, era este. La sinfonía no estaba diseñada para una sola ejecución. Era una prueba, un experimento. El fantasma de la ópera no buscaba venganza, ni fama, ni destrucción inmediata. Buscaba demostrar algo mucho más inquietante: que la voluntad humana puede ser suspendida sin violencia, sin encierro y sin amenazas, si se utilizan los estímulos correctos. El teatro fue solo el primer escenario donde la teoría se confirmó, y quizá por eso la obra nunca fue destruida. Porque mientras exista la música, existirá la posibilidad de repetir la noche en que nadie salió del teatro. La última víctima no fue una persona, fue la idea de que siempre somos libres de levantarnos y marcharnos. Historias como esta incomodan porque no hablan de monstruos visibles, sino de algo más cercano: la facilidad con la que podemos dejar de cuestionar, de decidir, de reaccionar, cuando algo nos envuelve lo suficiente. Si esta historia te hizo reflexionar, cuestionar o simplemente sentir incomodidad, eso no es casualidad. Suscríbete al canal para más historias de suspense psicológico, lendas sombrias e narrativas que não gritam, mas permanecem. Porque às vezes o maior terror não é estar preso, é escolher não sair.